Tokio. Escúchame, por favor, escúchame. Se murió mi padre en un atraco y a mí una hermana no se me muere. Estoy muy impresionado con La Casa de Papel, pero más exactamente con Tokio, pues este personaje pasó de tener la personalidad más alocada y molesta a rompernos el corazón en tan solo 5 capítulos. Pero, ¿cómo fue posible esto? ¿Era tan necesario que Tokio muriera? ¿Será que había algún motivo oculto? Pues si quieres saber las respuestas a estas preguntas, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de la muerte de Tokio de la serie La Casa de Papel. En el video anterior hice un pequeño resumen de los primeros 5 capítulos de esta nueva temporada, destacando lo bueno y lo malo, con algunos errores de guión que no pude pasar por alto. Así que si quieres verlo, te dejaré el link por aquí arriba, para que lo veas tan pronto termines este video. También si te gustan este tipo de contenidos, puedes suscribirte y si activas la campanita recibirás notificaciones sobre los nuevos videos que publique, o así se supone que debería funcionar, pero no estoy muy seguro, así que sin más dilación, vamos a la acción. Yo sé dónde hay granadas y mucho más. Palermo, entretenlos, que no se vuelan que hemos sido petardos. No sé qué dijo, pero miente. Tokio, un Maserati y la protagonista de esta historia, la voz que le ha dado vida a esta serie desde el capítulo 1, una mujer que vivió el amor intensamente, pero como dijo Moscú, una mujer que también vive la vida como un videojuego, atracos, disparos, amantes y aventuras muy intensas, saltando de piedra en piedra a los charcos y a cada paso que da, una piedra se hunde. Estás dejando cadáveres en los arcenes. Eso es lo que te gusta a ti. ¿A quién se le ocurrió el atraco al furgón blindado? ¿A ti o a tu novio? Dice que eso ya lo has pensado tú. Bancos. Pues ahora tu novio es un cadáver. Y tu madre también. Sí, Tokio por mucho tiempo para nosotros no era más que una chica fastidiosa. Por supuesto, no al grado de Arturito, pero a la gran mayoría de nosotros nos molestaban sus acciones y actitud. Tanto que incluso nos alegramos cuando en la primera temporada Berlín decidió entregarla a la policía. ¿No podría ser el principio de una hermosa amistad? Y como todos sabemos, ella fue rescatada por el profesor y volvió a entrar en la Casa de la Moneda, pero su entrada le costó la vida a Moscú, el cual nunca se imaginó que él sería una de esas piedras que se hundiría tras un salto de Tokio. En este punto claramente todos quizás nos llegamos a preguntar, ¿qué pitos toca Tokio en esta serie? ¿Cuál es su función exactamente? No lo sé, tú dime. Pues si te pones a pensar, la función de Tokio nunca queda clara. En el primer atraco el profesor era el cerebro de la operación, Berlín era el líder, quien daba las órdenes para ser el garante de que el plan se completara con éxito. Oslo y Helsinki eran simplemente soldados a mano de Berlín, que debían proteger sus decisiones pase lo que pase. Moscú era el encargado de cavar el agujero de salida, Nairobi la experta en impresión de billetes, Río era el hacker informático, y Tokio era, Tokio era Tokio. Sí, Tokio, su única función era simplemente ser un recurso para hacer estallar el caos y hacer que las cosas se descontrolaran dentro de la serie. Cada vez que se necesitaba drama, ahí estaba Tokio. Cuando se necesitaba amor, ahí estaba Tokio. Cuando se necesitaba acción, ahí estaba Tokio. Sí, Tokio era el recurso favorito del creador para hacer que las cosas se descontrolaran. Y esto se va a descontrolar. Aparte, como ya todos sabemos, Tokio es la que narra la historia, así que todos nosotros hemos disfrutado de esta historia a través de los ojos de Tokio, por eso que en mi caso siempre la consideré la protagonista, aunque su función nunca estaba del todo clara, no había duda que era su historia, y esto quedó más que claro cuando comenzó el atraco al Banco de España, pues todo ocurre porque Tokio quiere salvar a Río de las consecuencias de un error que ella misma cometió. Entonces, ¿por qué era necesario que Tokio muriera? ¿No se supone que su rol narrativo era esencial? Y la verdad es que la respuesta a esta pregunta siempre ha estado en nuestras narices, aunque quizás ni siquiera nos hemos percatado de esto. Pues ponte a pensar por un momento, ¿qué personajes han muerto en esta serie? Pues solo personajes cuyo rol dentro del atraco o ya se había cumplido o ya no era vital para truncar el avance del atraco. Pues veamos, Oslo ni siquiera hablaba, y si moría aún quedaba Helsinki que podía cumplir con su rol dentro del atraco. Moscú en el momento que murió ya su trabajo estaba prácticamente hecho, así que su muerte no afectaba la continuidad de la historia, y Berlín murió justo en el momento en que ya estaban en proceso de escapar de la Casa de la Moneda. ¿Entiendes ahora a qué punto quiero llegar? Esos bastardos me mintieron.
Aunque Berlín era un personaje importante, lo mataron. ¿Pero en qué momento? En el momento que su rol no colocara en jaque la continuidad del atraco. Lo mismo pasó con Nairobi. Ella no murió en el atraco a la fábrica de la moneda. ¿Por qué? Porque simplemente no era conveniente en ese momento. Ella era la experta en billetes. Imagina que hubiera muerto. ¿Quién la sustituiría? ¿Quién sabría todo lo que ella aprendió falsificando billetes? Por supuesto, su muerte en ese momento sería difícil de resolver. Aunque si hubiera sucedido, seguro eso nos dejaría atrapados, viendo cómo el profesor resolvería este inmenso problema. Pero en ese justo momento la serie era lo suficientemente interesante como para no depender de la muerte de un personaje. En cambio, en el atraco al Banco de España, ella no era la experta en fundición. El experto era Bogotá. Y lo único que nos unía a ella era un vínculo emocional. Vínculo que usaron precisamente para hacernos sufrir y llorar. Y para que por supuesto no quedáramos enganchados. Mi leches. Te dije que te iba a matar. ¡Madres, qué perturbador! Así que ya viendo que la fórmula de matar atracadores era efectiva para mantenernos en suspenso y atrapados, entonces, ¿quién debía ser el próximo personaje en morir? Tenía que ser uno de los del primer atraco, pues hasta los momentos son los únicos con los cuales tenemos un vínculo emocional mucho más fuerte. Y hasta cierto punto todos teníamos la sospecha de que alguien iba a morir en esta temporada, pero en este caso era difícil de ver quién podría ser. ¿Por qué? Porque aparte del profesor, Palermo, Bogotá y Marsella, los demás no parecen cumplir un rol específico e indispensable. Todos cumplen la función de seguir directrices, y Manila, aunque tenía un rol específico, este no era indispensable, y también dejó atrás su rol para seguir siendo un soldado raso, lo que nos deja a Denver, Helsinki, Estocolmo, Tokio y Río como fusibles listos para ser quemados. Y bueno, con la llegada de Lisboa al Banco de España, también Palermo se convierte en un fusible listo para ser quemado. Todos se murieron. Fin. Así que todo se reduce a ver cuál de estas muertes causaría más impacto. Tenía que ser alguien que no solo causara un conflicto emocional, sino que al mismo tiempo no afectara la continuidad del atraco, o fuera vital para los siguientes capítulos. Ellos al final eligieron a Tokio, pues en realidad ella nunca había tenido un rol específico e indispensable en ninguno de los dos atracos, pero no era la única que nunca había tenido un rol específico. También estaba Denver. Entonces, ¿por qué Tokio y no Denver? ¿Cuál era el motivo oculto? Pues todo al final se trató de una historia de amor. Pues ¿por qué inició este atraco en primer lugar? Fue porque Tokio quería salvar a Río, movió a sus compañeros, aunque sabía que ellos se pondrían su vida. No le importó, solo pensaba en rescatar a Río. Pues como dice el viejo refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero para que esta muerte fuera más impactante era necesario que nosotros los espectadores no viéramos a Tokio como la vimos en las otras temporadas, que conectáramos con ella. Y es por eso que en estos 5 capítulos nos mostraron una Tokio más madura, una más amable, una Tokio distinta. Además que poco a poco nos fueron contando su historia, su pasado, su cambio, para que al final esta muriera enfrente de su amor. Y ahora solo queda una pregunta en el aire: ¿quién va a relatar la historia? Ya todos nos seguimos acostumbrados a escuchar la voz de Tokio, y a mí en lo particular no me gustaría que cambiaras la fórmula de ir relatando la historia a medida que van pasando las cosas. Así que en este punto creo en 3 posibilidades. La primera es que ocurran las cosas sin ningún tipo de narración. La segunda es que otro personaje, preferiblemente femenino, cubra el rol de Tokio de relatar la historia. Y la tercera es la más emotiva, por lo menos para mí, y es que a partir de ahora vivamos estos últimos capítulos desde los ojos de Río, la persona más afectada por la muerte de Tokio. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar y a mí me gustaría saber qué piensas tú. Por eso te invito a que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. No me queda más que pedirte que te suscribas para que sigas viendo más contenido como este, o veas este video que te dejo por aquí o este otro que te dejo por acá. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.